Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes. Ahorita vamos a iniciar, compañeros. Buenas tardes. Bien, ahí estamos, compañeros. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar con la actividad de hoy, compañeros. Inicialmente, pues siempre pasamos asistencia parcial, como ya lo hemos hecho en otros momentos. Entonces, vamos a ver. Está presente Catherine Cortabé Ruano. Cortave, licenciado. Cortabé, ¿verdad? Muy bien. Cortave. Ok. Tania Waleska O'Kelly. Tania Waleska O'Kelly Canté. ¿No está presente, compañeros? Ludwig Giancarlo Piche Paz. ¿Está presente Ludwig Giancarlo Piche Paz? No está Ludwig Piche, compañeros. Bueno. Rosaura Noeli Juárez Noriega. Presente, licenciado. Muy bien. Daniela Alejandra López Gramajo. Daniela Alejandra López Gramajo, ¿no está? Sí, sí, Tania, dígame. Licenciado, buenas tardes, disculpe. Es que me llamó para la asistencia, pero había ido a comprar algo, entonces no podía hablar. Vamos a ver. Tania Waleska. Ah, sí. O'Kelly Canté, ¿va? Sí, Va, ya le corregimos ahí. Sharon Karina Argueta. Presente, licenciado. Muy bien. Sofía Esmeralda Hernández Cabrera. Imelda, licenciado. Buenas tardes. Vamos a ver, Sofía Esmeralda Hernández Cabrera. Presente, licenciado. Muy bien. Vamos a ver, Sharon, dígame. Licenciado, no sé si ahí le aparece mi segundo apellido o solo el primero, porque sí tengo doble apellido. Vamos a ver. Sí, Argueta Quejo, ¿verdad? Ajá, sí es. Sí, está bien. Ah, bueno, gracias, licenciado. Muy bien. Marcia Esther Marroquín Sánchez. No está Marcia Esther Marroquín Sánchez. Vamos a ver, Ludwig, dígame. Licenciado, es que me acaba de informar que me está llamando para tomar asistencia y yo me encontraba justo haciendo mis necesidades. Ujú. Mi carnet es 2020 Ajá, 727. muy bien. Y Ludwig Giancarlo Piche Paz, ¿verdad? Sí. Ok.
Bueno, vamos, está bien, ahí lo corregimos. Marcia Esther Marroquín Sánchez, ¿está presente? Presente, Lic. Muy bien. Marco Estuardo Catú. Ávila. Presente. Muy bien, Marco, vamos a ver. Marco Estuardo Catú Ávila, bueno, ahí estamos bien. Fátima María Monroy Arizandieta. Presente, licenciado. Muy bien. María Fernanda Balán Zacarías. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Miguel Alejandro Monje Virula. Presente, Lic. Muy bien. Diego Alejandro López Muñoz. Diego Alejandro López Muñoz. Pablo Fernando Jiménez. Pablo Fernando Jiménez, ¿está presente, compañeros? ¿No está Pablo Fernando Jiménez? Nicole Yasmín Francisco Corado. Presente, Lic. Muy bien. Catherine Yamilet Barrera García. Presente, Lic. Muy bien, Catherine. Flora Clementina Portillo. Presente. Muy bien. Henry Abigail Ajín Pocón. Henry Abigail Ajín Pocón, ¿no está? Gabriel Alejandro Martínez. Gabriel Alejandro Martínez tampoco está. Julián Adolfo Ulín Zapón. Presente, licenciado. Muy bien. Kendi Patricia Palacios. Juan Palacios. Presente, licenciado. Muy bien, Kenny. Vamos a ver, Daniela, dígame. Lick, disculpe, yo creo que usted me llamó, pero en ese momento no podía responder, pero sí estoy presente, disculpe. No tenga pena, vamos a ver, dígame su carnet. 2020-10674. Es Daniela Alejandra López Gramajo, ¿verdad? Ajá, así es. Muy bien, no tenga pena, aquí vamos a comparar. Gracias. Nada. Bueno, entonces, ahí nos vamos a quedar con el tema de la asistencia, compañeros. Vamos a continuar con el tema que estábamos platicando el último día. Se recuerdan que ya hemos visto los principios informativos del derecho procesal del trabajo. En ese tema vamos. Ya vimos
Dice Luis Carlos que nos quedamos en el principio de lealtad, probidad y de buena fe. Efectivamente, sí, gracias compañero. Ahí nos ubica bien en cuanto a dónde nos quedamos. Este principio es como una especie de retroalimentación. ¿Se recuerdan, compañeros, que platicamos que en el proceso del trabajo las partes procesales deberían de observar el principio de lealtad, probidad y buena fe? Es decir, que deben de actuar con la verdad, ¿verdad? Con ética. Esto no siempre se logra, compañeros. Ya les compartí una experiencia el día anterior y pues antes, compañeros, antes de la reforma a la ley específica, pues lo que se hacía también era el planteamiento de los conflictos el planteamiento de conflictos de jurisdicción se planteaban en los juicios ordinarios con el objeto de retardar el proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchas veces nos pasó, compañeros, que se planteaba la demanda, se admitía para su trámite, se notificaba y uno esperaba, digamos, que llegara ese día con el trabajador, por ejemplo, si uno asesoraba al trabajador, y resultaba que el día de la audiencia, pues con la sorpresa de que el patrono, unos minutos antes de empezar la audiencia, interponía un conflicto de jurisdicción. Entonces, ese conflicto de jurisdicción establecía en aquel entonces que tenía efectos suspensivos. Quiere decir que había que resolverlo antes, el conflicto, para poder continuar con el proceso, por el hecho que tenía efectos suspensivos. Afortunadamente, cuando se reformó la ley, pues se cambia esta situación y ya no se le dan efectos suspensivos al conflicto de jurisdicción. Y automáticamente, pues ya no mira uno casi en la práctica tribunalicia este tipo de acciones, ¿verdad, compañeros? Y antes era típico, ¿verdad? Era muy recurrente. Muchas audiencias, muchos procesos los paraban los abogados patronales a través del planteamiento de conflictos de jurisdicción, ¿verdad? Y por supuesto que era un conflicto de jurisdicción que no tenía sustento. Sin embargo, porque como la ley decía que el planteamiento de un conflicto de jurisdicción suspendía el trámite, pues entonces el juicio ordinario quedaba en suspenso por el planteamiento de este conflicto, ¿verdad? Sin embargo, repito, ahora ya no tiene efectos suspensivos y eso es beneficioso para que se le dé continuidad al proceso, ¿verdad? Bien, entonces, y por supuesto que ese planteamiento, compañeros, de este conflicto de jurisdicción era de mala fe, ¿verdad? Era sin sustento. Normalmente invocaban que se estaba ante una relación de carácter administrativo, por ejemplo, y no laboral, en fin, cosas así. Entonces, pero afortunadamente la ley pues ya no establece que tenga efectos suspensivos, entonces eso ayuda, compañeros, para viabilizar el proceso. Vamos entonces, sí, Gabriel. Buenas tardes, Lick. Ajá. Con eso de que usted dice de los contratos administrativos o contratos de servicios técnicos, digamos que un ministro que ya sabe que se los van a votar, digamos, en la demanda, ¿por qué lo siguen haciendo así, Lick, si eso es totalmente pérdida para nosotros los contribuyentes, ¿verdad? Porque son erogaciones que pues todo trabajador tiene derecho, eso no lo establece el Código de Trabajo, pero ¿por qué alargarlo tanto? O sea, ¿cómo habría que modificar el código o habría que, como hasta cierto punto, cambiar la forma de pensar de los que dirigen los ministerios, pues, o
o los que dirigen el ejecutivo, ¿verdad, Lick? Porque Ujú. simplemente le atrasan a usted su pago, nada más. O sea, de todas formas, le van a pagar a la persona. Pero al final de cuentas, como usted dice, si hablamos del principio de la economía procesal, ¿no? Lo podríamos solucionar digamos, cuando hay un conflicto colectivo en una reinstalación, hay personas que las reinstalan a los 2 años. Imagínense, y hay personas que ganan 14, 15, hasta 20, 25 mil quetzales, y una reinstalación, pagarle una reinstalación de 2 años de 25 mil quetzales es un dineral. O sea, o por qué los jefes, digamos, que saben que, por ejemplo, el MAGA está emplazado y siguen despidiendo gente, y esa gente, o sea, estamos como nosotros pagándoles doble, porque igual si tienen un contacto, ¿verdad, Lick? Que así es, lamentablemente, si tienen un contacto están en otro ministerio, y igual el MAGA le sigue pagando. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar eso como sociedad, como profesionales? Pues bueno, los chavos que van a dirigir el país más adelante, ¿cómo podríamos cambiar eso? ¿Cuál sería la forma correcta para poder cambiar todo eso? Gracias, Lick. Sí, bien, Gabriel. Sí, fíjese que comparto esa preocupación. Hemos platicado con muchos abogados laboralistas, con jueces de trabajo, profesores de derecho laboral. Y la conclusión, compañeros, es de que, como decía Gabriel, hay que cambiar la actitud, ¿verdad? La actitud, porque el Estado y sus dependencias, sus organismos, las entidades autónomas, todos estos entes públicos otorgan contratos administrativos, como lo dice Gabriel, de servicios técnicos o de servicios profesionales, normalmente a plazo fijo, ¿verdad? Muchas veces se habla de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 año. Entonces, y a veces hay trabajadores que ya tienen, digamos, bastantes años. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de plantear 3 demandas contra una institución pública, y en ese caso, compañeros, por ejemplo, había uno que tenía 14 años de trabajar, y en los 14 años tuvo como 50 contratos, ¿verdad? Un gran número, creo 46 contratos creo que salían, porque como habían unos que eran de meses, ¿verdad? No eran de, digamos, uno por cada año, sino que en un año habían 3, 4 contratos, por decirles algo. Entonces, un gran grupo de contratos a plazo fijo. Y entonces, como dice Gabriel, después el problema es del patrono, compañeros, financiero, porque hay que pagar todo. Por ejemplo, no le pagaron bonificación anual para trabajadores del sector público y privado, ¿verdad? Entonces, por 10 años, por ejemplo, entonces le tienen que pagar esos 10 bonos. Imagínense cuánto dinero es. Y aunado a todas las prestaciones que se dejaron de pagar y hay que pagarlas por orden judicial en un momento dado, pues también hay que tomar en cuenta la indemnización, por ejemplo, por no haberle, digamos, liquidado todas las prestaciones. Imaginémonos que una indemnización con daños y perjuicios, el ejemplo que ponía Gabriel, digamos que ganaba 20,000 quetzales. Los daños y perjuicios son hasta 12 salarios, compañeros. Imagínense, estamos hablando de 240,000 quetzales, ¿verdad? Digamos, 20,000 quetzales de salario por 12, que es el máximo, el de daños y perjuicios. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es tomar conciencia ya de eso, compañeros, porque ya eso no es una cuestión que tengamos que discutirlo todavía. Incluso hay jurisprudencia decantada por la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que esos contratos pues deben tomarse como contratos a plazo indefinido. La naturaleza de la relación es de carácter laboral, no obstante que los patronos simulan otro tipo de contratos, como le quieran llamar, ¿verdad?
pero al final es una simulación contractual y tiene razón Gabriel, porque al final es una gran cantidad, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, hace algunos años con un amigo, abogado, que él llevó un asunto también de reinstalación ahí, asesorando a la trabajadora, y resultó que pues ella era profesional, entonces ganaba 17,000 quetzales, era lo que percibía mensualmente, y entonces cuando se hizo la liquidación, por lo que también estaba contando Gabriel, que por ejemplo no hacen las reinstalaciones, las van retardando, plantean apelaciones, a veces pasan años, y entonces en un momento dado, pues por ejemplo en ese caso concreto que les estoy contando, pues a la trabajadora tenían que pagarle casi 1,5 millones de quetzales, ¿verdad? Porque era un buen tiempo. Entonces, hay que tomar en cuenta, compañeros, de que para mí es una situación de que la Procuraduría, que representa, ¿verdad, compañeros, al Estado, y las asesorías legales, ¿verdad? Y muchas instituciones públicas tienen su departamento legal, ¿verdad? Entonces, todos tendrían que ponerse como de acuerdo, compañeros, y entrarle a una figura distinta, ¿verdad? Y a una figura que sea de naturaleza laboral, para que no tengan los inconvenientes que tienen, porque tarde o temprano, como dice Gabriel, pues se plantea una demanda, se les ordena que paguen y van a pagar más de lo que debieron pagar, ¿verdad, compañeros? Y hay que pagarlo de junto, ¿verdad? En una sola cantidad, digamos, todo lo que dejaron de pagar de bonificaciones anuales, de vacaciones, de aguinaldos no pagados y cualquier otra prestación que no haya sido pagada. Entonces, sí es una situación que financieramente afecta a las instituciones, pero increíblemente, compañeros, no es un tema nuevo. O sea, estamos hablando ya de muchos años que estamos en esas condiciones. Incluso hay hasta trabajadores de la propia Procuraduría, digamos 029, que han planteado y que han ganado las demandas, ¿verdad? Entonces, tuvimos la oportunidad hace algún tiempo, todavía está vigente el proceso, está en segunda instancia, pero sí era un trabajador de PGN, ¿verdad, compañeros? Entonces, bajo un contrato 029, y el juzgado pues ordenó que, considerándose que es de naturaleza laboral, pues pagar las prestaciones correspondientes. Entonces, creo que se tiene que tomar conciencia de eso y cambiar de rumbo, ¿verdad, compañeros? Tratar de tomar con toda seriedad este tipo de situaciones, y muchas veces, porque como las autoridades son temporales, ¿verdad, compañeros? También dicen, bueno, el que venga, que mire cómo sale, ¿verdad? Entonces, a veces son cuestiones, cargos políticos, digamos, y entonces tampoco es de que estén muy estables o permanentes en una institución, y entonces, pues, realizan estas cosas a sabiendas que durante la gestión de ellos, por ejemplo, hay muchos juicios laborales que duran más de los 4 años. Supongamos que sea una dependencia pública donde el titular sea designado por el Ejecutivo, por ejemplo, como lo decía Gabriel. Entonces, pues en esos 4 años definitivamente es poco probable que un juez, digamos, o que un proceso llegue hasta su final. Y entonces, ¿qué pasa? Le endosan ese problema al que viene, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil eso, compañeros, pero sí interesante el aporte de Gabriel para poder, digamos, ampliar un poco sobre ese tema. Bien, vamos a seguir, compañeros, con los principios. Entonces, el siguiente principio que vamos a platicar es el principio de preclusión. El principio, para los que van anotando, principio de preclusión. Entonces, este principio consiste, compañeros, en que los procesos en general, todo proceso, pues se va desarrollando en ciertas etapas, y pasada una etapa, pues ya no se puede regresar o retrotraer el proceso a esa etapa, ¿verdad? Entonces, algo que es típico, por ejemplo, compañeros, es
los plazos que hay en los procesos, ¿verdad? Si, por ejemplo, a usted le notifican una sentencia, tiene 3 días para plantear la apelación, pero en esos 3 días usted no lo hace, entonces precluyó su derecho, ¿verdad? Aunque usted tenga toda la razón del mundo, compañeros, aunque usted tenga todo a su favor, pero si usted no hizo valer el derecho en el tiempo que debió hacerlo, entonces resulta que eso ya precluyó. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, compañeros, con este principio, el principio de preclusión. ¿Qué pasa? Usted, por ejemplo, plantea una apelación el 4.º día porque ya se le fueron los 3 días y el 4.º día la interpone. Entonces, prácticamente ya es extemporáneo, ya es fuera del plazo, ya precluyó la temporalidad que usted tenía para plantear el recurso de apelación, que era de 3 días, y usted ya está en el 4.º día. Entonces, la ley en ese sentido, compañeros, no tiene excepciones, ¿verdad? Si a usted se le pasa una etapa procesal, un momento procesal, por ejemplo, en un juicio, en una audiencia de juicio ordinario laboral, por ejemplo, si usted va por el patrono y corresponde contestar la demanda y no la contesta, ya no la va a poder contestar en otro momento, ¿verdad? Porque ya precluye su derecho, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, es demandado y no va a la audiencia, entonces va a precluir algunos derechos. Usted ya no va a poder hacerlos, aunque con posterioridad en el proceso usted se apersone al proceso y quiera o plantee usted algunas situaciones, lógicamente el juez va a resolver que no se admite para su trámite porque ya es extemporáneo, ¿verdad? Ya precluyó el derecho procesal que se tiene. Entonces, este principio, compañeros, es muy interesante en el sentido, entonces, que consiste en que el proceso se desarrolla a través de etapas sucesivas y que agotadas estas etapas ya no se puede regresar a ellas, ¿verdad? Ya pasó, ¿verdad, compañeros? Como les repito, uno puede tener muchos argumentos y estar convencido, o incluso el juez podría decir, ¿verdad?, que uno tiene razón en algunos argumentos, pero si usted no los hizo valer en el momento procesal que correspondía, sencillamente ya operó este principio de preclusión, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Vamos a ver como un fundamento de esto, compañeros. En el Código de Trabajo no tenemos una norma muy concreta sobre esto, pero veamos el 64 del procesal civil. Vamos al procesal civil, compañeros. ¿Alguien que nos pueda leer el 6.4 del procesal civil y mercantil? Lo leo yo, licenciado. Gracias, José. Por favor, léalo. Artículo 64, capítulo 2, plazos y habilitación de tiempo. Artículo 64, carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin necesidad de gestión alguna. Muy bien. Entonces, ahí está, este artículo está aludiendo, compañeros, a que los plazos son improrrogables, es decir, que si ya venció un plazo, ya pasó y ya usted ya no puede hacer más, ¿verdad? Ya, como les digo, aunque ustedes tuvieran la razón, ya no pueden, digamos, regresar las etapas del proceso. Eso es el principio de preclusión. Anótenlo ahí en su código, compañeros, en ese primer párrafo del artículo 64. Anoten por ahí marginalmente que ahí está la preclusión, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de preclusión procesal. Entonces,
Vencida una etapa, ya no se puede regresar a ella. Ya no hay forma de regresar, ¿verdad, compañeros? Aunque, como les repito, usted tenga toda la razón del mundo, el juez ya no se la va a dar porque usted tenía que haber interpuesto la situación, actuado dentro del plazo que la ley le dice, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo, pues, muy, muy en cuenta, compañeros, para que a futuro, pues, ustedes puedan aplicarlo, ¿verdad? Y este principio procesal, pues, ustedes ya lo habrán visto en otra clase de procesal, en el sentido de que es de aplicación también en todo tipo de proceso, no solo en el juicio ordinario laboral, ¿verdad? Estamos hablando de que también en procesos civiles y otros procesos también se da la preclusión procesal. Bueno, vamos a otro principio, compañeros. El principio de adquisición procesal. Sí, Adam me está preguntando si en el Código de Trabajo no hay una regulación muy expresa ahí, compañeros. Hay que recordar que el Código de Trabajo, como yo se los mencioné hace algún tiempo, el Código de Trabajo, pues, ya es necesario incluso una reforma, pero una reforma profunda del Código de Trabajo, y les comenté que se ha intentado también emitir un código procesal del trabajo, ¿verdad? Para que tengamos los dos. Entonces, eso hace que el código, así es, Luis, que el código de trabajo, pues, de alguna manera tiene que ser actualizado, ¿verdad? Tiene que ser actualizado y insertar en el código, tanto sustantivo como procesal, una serie de figuras que no están en el Código de Trabajo y que en el ámbito procesal, pues lo que hacemos es aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces dijimos la adquisición procesal o comunidad de la prueba. Esa es la denominación, adquisición procesal o comunidad de la prueba. Entonces, este principio tiene relación con la unidad del proceso, es decir, que el proceso se considera que que constituye una unidad de tal suerte vamos a referirnos en unos minutos a lo que pregunta por ahí la compañera. Entonces, de tal suerte, compañeros, que esa unidad del proceso hace que todo lo que se aporte al proceso pase a ser del proceso, ¿ya? Por la unidad del proceso. Entonces, si yo soy el trabajador, yo soy la parte actora y yo presento cierta documentación, esa documentación pasa a ser ya del proceso, integrar el proceso como tal. Y lo mismo lo que aporte la parte contraria, todo lo que aporten ambas partes pasa a ser ya del proceso, deja de ser, digamos, de la parte procesal y pasa a constituir esa unidad del proceso. Y en esa unidad, esto conlleva, compañeros, a que cuando se resuelva ese caso, cuando se dicte la sentencia, en ese caso, el juez puede tomar las pruebas que existan en el proceso, independientemente de quién las haya aportado, le pueden favorecer o perjudicar de alguna manera la prueba, ¿ya? Entonces, digamos que si yo soy el actor, presento un documento, pero en ese documento también prueba algunas cuestiones en contra mía, ¿verdad? No es de que me beneficie en todo el documento, sino que hay algunas cuestiones que pudieran, digamos, afectar o ir contra lo que yo estoy pretendiendo en el proceso. El juez tiene que o puede hacer valer ese documento que está incorporado como prueba al proceso, ¿verdad? Porque ya el juez ya no tiene que estar viendo quién presentó alguna situación. El juez tiene que limitarse a que si es una prueba que fue incorporada al proceso, ya esa prueba es del proceso, ya no es de una parte procesal. Eso quiere decir que en su análisis, en su valoración, pudiera eventualmente incluso afectar a la persona que lo presentó,
¿verdad? Entonces, no, el juez no puede, digamos, tomar en cuenta solo las partes del documento que le benefician a quien lo presentó, sino que una vez que ese documento es del proceso, el juez tiene entera libertad para valorarlo y pues tomar una decisión con fundamento en ese medio de prueba, sin importar quién presentó ese medio, ¿verdad? Eso sí es importante, compañeros. Entonces, a eso se le llama adquisición procesal o comunidad de la prueba, que se fundamenta en la unidad del proceso. Eso es importante. Y que sin importar quién hizo la aportación de la prueba, pues puede beneficiarle o afectarle, ¿verdad? Veamos, compañeros, eso también en el Código de Trabajo no encontramos alguna regulación al respecto. Veamos el 177, último párrafo, si alguien nos puede colaborar con leerlo, del procesal civil. 177, en su último párrafo del procesal civil, compañeros. ¿Se lo leo, Yoli? Por favor. Muy bien. Prueba de documentos, artículo 177, último párrafo. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. ¿Ese cree que lea? Sí, ahí estamos bien. Gracias, compañero. Entonces, efectivamente, ahí es un párrafo casi de un renglón, ¿verdad, compañeros? Donde dice que el documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Entonces, lógicamente, en la práctica, compañeros, cuando, por ejemplo, un trabajador le dice, mire, tengo todos estos documentos, hay que analizar el documento. Y si conviene, digamos, su presentación, porque por este principio, el juez puede utilizar ese documento incluso en contra de quien lo presentó, ¿verdad, compañeros? Entonces, hay que tener mucho cuidado, obviamente, analizar los medios de prueba que se van a aportar, porque por la unidad del acto, pues el juez puede utilizarlos como considere conveniente, aún, eso es lo importante, aún en contra de quien lo aportó al proceso, ¿verdad? Muy bien. Eso es entonces el principio de adquisición procesal o comunidad de la prueba. Vamos al último principio, compañeros. Bueno, había una compañera, vamos a ver, que nos había preguntado algo sobre los juzgados penales de trabajo. Esa pregunta es interesante, compañeros, y voy a compartirles en unos minutos, después de que termine la clase, les voy a compartir hay un instrumento normativo que crea un juzgado, es un acuerdo de la Corte que crea un juzgado de paz penal relacionados con el delito de desobediencia, ¿verdad? Eso, pues, en los últimos días se emitió, y eso es muy importante, compañeros, porque muchas cuestiones pasan por la desobediencia, sobre todo patronal, a las órdenes judiciales. Entonces, si se configura este delito, pues entonces ese juzgado va a conocer. Vamos a ver, Kenny. Buenas tardes, Lic. Una Sí, consulta. diga. Esta pregunta que he hecho anteriormente en la apertura de los juzgados. Es decir, que se tendría que abrir una fiscalía especializada en eso, o sería directamente con el Ministerio de Trabajo que realiza la denuncia. Gracias. Sí, pues fíjese que se ha puesto incluso de moda, ¿verdad? Estar creando una serie de fiscalías especializadas en ciertas materias. Eventualmente pudiera hacerse, pero no es absolutamente necesario, porque recuérdese que el Ministerio Público pues tiene competencia para poder darle seguimiento, hacer la persecución penal para cualquier tipo de delito. Entonces, ¿qué tanto sea necesario crear una fiscalía? El público lo tendría que definir, pero a mi juicio no es absolutamente necesario, ¿verdad? Toda vez de que incluso esto tampoco es nuevo, ¿verdad? Esto del delito de desobediencia, estamos hablando de décadas, ¿verdad, compañeros?
y no ha habido necesidad ni siquiera de un juzgado especializado. Hasta hoy crean un juzgado con una competencia específica para este tipo de delitos, pero es precisamente por la gran cantidad que posiblemente de casos, de causas judiciales que se van aperturando con los patronos, que son los que normalmente desobedecen, incurren en el delito de desobediencia a una orden de un juez de trabajo, ¿verdad? Pero sí, importante, Kenia, que se haya recordado de esto, que nos haya aportado. Efectivamente, yo tengo un archivo PDF de esto. Permítanme, compañeros, voy a ver si lo tengo de una vez. Vamos a ver, permítanme, vamos a ver un segundo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Así de una vez se los pudiera compartir. Dice, sí, aquí está. Es el acuerdo número 33-2022. Este acuerdo dice, se crea el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal con competencia específica para el conocimiento del delito de desobediencia por incumplimiento de las reinstalaciones ordenadas y resoluciones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social. La denominación, dice este artículo, será Juzgado Pluripersonal de Paz Penal para conocer del delito de desobediencia de resoluciones de trabajo y previsión social, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si logramos enviarlo de una vez, compañeros. Permítanme, vamos a ver. Perdón, disculpen, mientras lo busca, solo una pregunta, o sea, ahorita que crearon este juzgado, que creo que lo inauguraron hoy, ya no va a ser, digamos, el juzgado ya no le va a pedir al Ministerio Público que certifique lo conducente, sino que va a ser a través de este juzgado, o siempre el Ministerio, porque si no va a ser más tardado aún, pasar primero por esta fiscalía, después ir al MP para que certifique lo conducente. ¿Se excluye al MP o no se está excluyendo al MP, digamos? Lo que pasa es que el Ministerio Público sí tiene que actuar porque es el titular de la acción penal, ¿verdad? Digamos, no se podría dejar solo al juzgado este específico que se está creando para que conozca y dilucide los asuntos, porque hay que recordar de que en los procesos penales, porque aquí ya salimos de lo laboral y vamos a lo penal, en los procesos penales, al igual que en los procesos laborales, hay sujetos procesales determinados. Y uno de los sujetos procesales importantes, digamos, en los procesos penales es el Ministerio Público, quien en representación del Estado de Guatemala ejerce la persecución penal. Hay que considerar aquí que ya, digamos, se ha cometido un delito por un patrono, por ejemplo, que desobedece una reinstalación. En este caso, pues sí tendría que intervenir, compañero, no puede, digamos, la ley excluir al Ministerio Público, toda vez que ya estamos en otro ámbito, estamos en un ámbito ya de carácter penal, ¿verdad? Ahora, lo que sí es novedoso es que exista un órgano jurisdiccional con una competencia delimitada o específica para este tipo de procesos. Eso sí es novedoso y es interesante, y es la tendencia de hace algún tiempo de estar creando juzgados con competencia específica. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en materia de familia. Ustedes saben que hay juzgados de familia solo para divorcios, por ejemplo, juzgados de familia para el tema de pensiones alimenticias, etcétera. Entonces, así funciona esto. Vamos a ver, Marcos. Sí, licenciado, con una duda. Si bajo este principio,
si una prueba solamente ha sido ofrecida como parte contraria, ¿puedo solicitar que sea presentada o tiene que ser presentada la prueba para que se convalide el principio? Sí, la prueba tiene que haber sido incorporada al proceso, ¿verdad? A través de las vías legales, ¿verdad? Hay que recordar de que les comenté yo en una clase anterior de que hay una serie de etapas, digamos, del procedimiento probatorio. Entonces tiene que sufrir esas etapas para llegar hasta la valoración de la prueba. Entonces el juez va a tomar en consideración todas las pruebas que estén dentro del proceso y que han sido incorporadas de manera legal, y no le va a interesar a él quién la aportó, ¿verdad? Si usted es el trabajador y usted aportó un documento y el juez considera que eso le puede afectar, es problema del que lo presentó, porque toda vez que ya ese documento está incorporado al proceso, ya es del proceso, ya no es de la persona o de la parte procesal que lo presentó. Entonces, sí tienen que ser pruebas ya incorporadas al juicio y que el juez no tiene que estar viendo quién la presentó, si le beneficia, le afecta, sino que sencillamente valorar de manera objetiva la prueba que tiene a la vista, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que estas pruebas, por ejemplo, si usted va a incorporar un documento, es bueno pues analizarlo previamente, si para qué le va a servir el proceso, si le beneficia, si le puede afectar en un momento dado. Entonces, eso es importante que se realice, ¿verdad? Ahí Muchas estamos, gracias, ¿no? licenciado. A la orden. Entonces, estamos ahí, compañeros. Pues voy a seguir intentando, no sé qué tiene este archivo, compañeros, que no se quiere, pero sí lo tengo. Voy a ver si... Algo está pasando por ahí, pero bueno, se los voy a mandar al rato, compañeros, este acuerdo, que repito, y gracias ahí a Kenny que nos hizo la indicación de la creación de este juzgado penal en esta materia. Vamos a ver, muy bien. Entonces ya vimos el principio de adquisición. Vamos con el principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba, compañeros. Flexibilidad en la apreciación de la prueba. Ese sería el último principio que vamos a ver. Sobre los principios, compañeros, algunos profesores o algunos textos tienen más de los que platicamos, otros tienen menos. Entonces, no nos compliquemos con eso, ¿verdad? Creo que lo que he hecho en estas clases es tratar de dar lo que nos va a servir a futuro, ¿verdad? Entonces, los principios que consideramos que son los idóneos en el derecho procesal del trabajo son los que estamos comentando. Entonces, esta flexibilidad en la apreciación de la prueba, esto consiste, compañeros, en que el juez de trabajo valora la prueba en conciencia. Así dice el artículo 361. ¿Alguien que nos pueda leer, compañeros, el 361, el Código de Trabajo? Lo apoyo, licenciado. Por favor, Ana. Votación, artículo 361. Perdón, estoy leyendo en el procesal. Es 361. Muy bien. Del Código de Trabajo. Sí, estaba leyendo el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 361. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. La prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio.
Bien, gracias, compañera. Entonces, ese artículo, compañeros, se refiere al sistema de valoración de la prueba, ¿verdad? El sistema, ¿se recuerdan que ustedes en materia procesal hay un curso, Teoría General del Proceso, llevan un curso así, ¿verdad, compañeros? Sí lo tienen en el pensum todavía. Ahí yo me recuerdo que hay un curso de Teoría General del Proceso. Pero bueno, lo importante, compañeros, es que en este tipo de cursos, ustedes habrán visto que hay sistemas de valoración de la prueba. ¿Se recuerdan que hay un sistema de la sana crítica, que hay un sistema de la prueba tasada, que, etcétera, ¿va? Hay una serie de sistemas de valoración de la prueba. Ahora bien, de eso nosotros nos tenemos que abstraer, compañeros, y tenemos que tomar en consideración lo que dice el 361. Que el 361, gracias, Cindy. Entonces, si el 361 dice que la prueba tiene que valorarse en conciencia. Así lo tiene que analizar el juez de trabajo. Entonces, pueden anotar en este principio, compañeros, como fundamento el 361 del Código de Trabajo y pueden anotar que consiste en que el juez valora la prueba en conciencia. El juez valora la prueba en conciencia haciendo un análisis de la prueba con un criterio en el que prevalezca la lógica, equidad y justicia. Con un criterio que prevalezca la lógica, la equidad y la justicia. Entonces, este artículo, compañeros, el 361, que lo pueden anotar ahí como fundamento, pues al principio dice que salvo ciertos medios de prueba, que estos se valoran de manera tasada o tarifada. Esto lo vamos a ver más detenidamente adelante, compañeros. Tenemos un tema ahí sobre la prueba y ahí vamos a hacer un análisis más detenido sobre la prueba. Sin embargo, por el momento, compañeros, tenemos que retener la idea fundamental, es que el sistema especial de valoración, lo pueden anotar por ahí, que el sistema especial de valoración de la prueba en los juicios laborales es la apreciación en conciencia, ¿verdad? Porque esta pregunta, pues, en uno de los exámenes les puede aparecer, compañeros, que ese es el sistema de valoración, que es la apreciación de la prueba en conciencia, así se le llama al sistema, apreciación de la prueba en conciencia. Entonces, este es un sistema, pues, como les repito, diferente a los otros sistemas de valoración de los medios de prueba. Es muy especial en materia laboral porque deja, pues, a criterio del juez que haga un análisis lógico de los medios de prueba que se le presenten para que tome la decisión pues más justa que pueda darse con base en los elementos probatorios y las constancias procesales que obran en el expediente que está haciendo o que se tiene a la vista para resolver en un momento dado. Hay que recordar, compañeros, que en ese proceso o en ese procedimiento probatorio que les había mencionado, la última etapa es la valoración, ¿verdad? Que es lo que se hace en la sentencia. La valoración es parte de la sentencia, la valoración de la prueba, y en esa valoración es donde se utiliza ese sistema de la prueba en conciencia que establece el código de trabajo. Bien. Vamos a, no sé, vamos a dar unos minutos, compañeros, si alguien tiene alguna inquietud, alguna observación o alguna duda. ¿Estamos bien, compañeros, hasta aquí?
Bien. Muy bien, entonces compañeros, pienso que dado que ya nos toca otro tema que es diferente, o sea, ya terminamos el tema de los principios, hasta aquí ya hemos terminado el tema de los principios, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, compañeros, a efecto de que podamos continuar el siguiente día ya con un nuevo tema, ¿verdad? Porque ya no vamos a ver principios, ya los agotamos. Entonces, siempre esto de los principios, compañeros, tenemos que ponerle pues mucho interés, entender cada uno de los principios, porque estos principios nos van a servir no solo, obviamente, para efectos de examen, sino que también para efectos del ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Los principios son algo muy importante, hay que recordar que son directrices, son lineamientos rectores de los procesos, en este caso, laborales. Así es, compañeros, de que es un gusto saludarlos, pasen feliz tarde y nos vemos ahí el próximo miércoles. Feliz tarde, licenciado. Licenciado, yo tengo una duda aquí ya. Dígame, usted está hablando del sistema especial de la valoración de la prueba en juicios laborales y yo noté que es un sistema diferente porque deja a criterio del juez que haga conciencia de la valoración de la prueba para que su decisión sea más justa y se pueda resolver en el momento dado. Más o menos es la idea que usted dijo, es que no he escuchado muy bien, entonces no sé si da la idea de lo que usted dijo. Sí, sí, está bien. Si quiere, anote por ahí otro par de frases. Puede anotar también que el sistema especial de valoración es la apreciación de la prueba en conciencia. Ajá. Y que este sistema implica un análisis, de la prueba con un criterio en el que prevalezca la lógica, la equidad y la justicia. Con un criterio en el que prevalezca la lógica, la equidad y la justicia. Ya, licenciado, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Feliz tarde, compañeros. Cuídense. Feliz tarde, Lick. Igualmente.